Saludamos a todas y todos nuestros habitanteatros. Iniciamos un nuevo Descubriendo Artes Escénicas con la participación de Ana Francis Moore. Actriz, escritora, directora de escena, activista y cabaretera, Ana Francis realizó estudios en el Foro de Teatro Contemporáneo de Ludwig Margules. Integrante de la agrupación Las Reinas Chulas, Ana Francis es un referente del cabaret en nuestro país. Hoy nos habla de su trayectoria, sus andanzas y reflexiones sobre su profesión, los clásicos, la teología y la sociedad misma, todo visto desde los ojos de una mujer que vive para el teatro. Comenzamos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Creo que el teatro llega desde muy chiquitita porque en la prepa yo veía que mis hermanas tomaban taller de teatro y que se divertían horrores, pues, ¿no? Como siempre fui entre llavero y chaperona de mis hermanas, porque fui mucho más chiquita. Entonces, pues me tocó que mamá, que tengo ensayo de teatro, no sé qué, bueno, pero pues ahí te vas con tu hermana porque no hay con quién dejarla. Y entonces yo ahí estaba como sentadita, viendo y veía que se la pasaban bomba con sus amigos, pero bomba, bombísima y se reían muchísimo y tal. Entonces yo decía, yo quiero ir a una escuela que tenga taller de teatro, ¿no? Entonces en la primaria, yo fui en primaria y secundaria pública, pues no había taller de teatro, pero cada que había la oportunidad de, hay que montar la obra de teatro de no sé qué, ahí estaba yo, pero puestísima. Y en secundaria hice un montón de cosillas también para la materia de español y el prefecto le gustaba dirigir y entonces, ¿no? Y nos iba muy bien y nos divertíamos muchísimo. Y luego ya entré al Colegio Madrid, ahí el teatro era una cosa muy en serio, muy en serio. Y sí, ahí estuve en el taller de teatro, como Dios manda. Y, y después, saliendito de la prepa, pues yo quería estudiar teatro, pero en mi casa me dijeron que no, porque pues, de eso no se vive, ¿no? O sea, nunca hubo como la oportunidad o la cosa de sí se, no, sí, no, o sea, era un no rotundo. Y mientras entré a la UNAM, a la carrera de comunicación y periodismo, y mientras estaba yo ahí, la maestra de teatro del Madrid, que nos hicimos buenas amigas, eh, tenía una chamba, una telenovela, o ya no me acuerdo qué era, me dijo, venme a suplir unas varias clases, y pues fui, y la acabé supliendo un montón de clases. Entonces voy a empezar a grabar y pues normalmente siempre arrancamos y nuestra primera pregunta es ¿cómo llega el teatro a tu vida? ¿Ok? Y pues ahora sí que si Me gustas arranco. comenzarnos, vas. Creo que el teatro llega desde muy chiquitita porque en la prepa yo veía que mis hermanas tomaban taller de teatro y que se divertían horrores, pues, ¿no? Como siempre fui entre llavero y chaperona de mis hermanas, porque fui mucho más chiquita. Entonces, pues me tocó que mamá, que tengo ensayo de teatro, no sé qué, bueno, pero pues ahí te vas con tu hermana porque no hay con quién dejarla. Y entonces yo ahí estaba como sentadita, viendo y veía que se la pasaban bomba con sus amigos, pero bomba, bombísima y se reían muchísimo y tal. Entonces yo decía, yo quiero ir a una escuela que tenga taller de teatro, ¿no? Entonces en la primaria, yo fui en primaria y secundaria pública, pues no había taller de teatro, pero cada que había la oportunidad de, hay que montar la obra de teatro de no sé qué, ahí estaba yo, pero puestísima. Y en secundaria hice un montón de cosillas también. Había que estudiar para ser escritora, pero pues no se vive tampoco, ¿no? O sea, bueno, pues entonces teatro no, tampoco se vive, que la canción. Pues bueno, pues entonces mi papá me dijo, para que escribas, pues escribe, estudia comunicación y periodismo y pues ahí de alguna manera vas a escribir. Pues me sonó relativamente lógico, ¿no? Entré con un montón de entusiasmo, no, pero pues como que no sabes, ¿no? Y todos los exámenes de orientación vocacional me decían, básicamente puedes dedicarte a lo que quieras porque tienes muchas habilidades, no sé qué, ¿no? Entonces, pues tampoco me ayudaron en nada. Entonces, pues así. Y cuando hice teatro y yo dirigía, o sea, yo estaba dando la clase a los 19 años, ¿no? Y entonces vi lo que estaba pasando y vi que era emocionante y vi lo que yo podía lograr y dije, ah, ok, esto es 300 veces más apasionante que cualquier otra cosa. Esto es lo que tengo que hacer. De todo ese abanico justamente que podías haber Ajá. escogido. Y de todo ese abanico que habías podido escogido,
también está por qué escoger la de Margules si tenías el CUT, digamos que ahí cerca de ciencias Sí, políticas, por así decirlo. fíjate que era una cosa ya sabía que me iban a correr de mi casa por lo menos, pues, o sea, que me iban a quitar, en fin, entonces yo sabía que tenía que trabajar, me explico, y en el CUT no podía realmente trabajar. Entonces, si el CUT sí es una escuela para que tengas apoyo de tus papás, si no está bastante en chino. Hay quien lo logra, pero yo no podía lograrlo. Yo era ahora sí que una hija de familia, como decía mi mamá. Mi hijita eres hija de familia. Entonces, pues no, tampoco me quería ir de mi casa, ni mucho menos, ¿no? Eh, entonces, por eso escogí el foro de Margules, porque era en la tarde, entonces yo podía trabajar en la mañana. ¿Y de qué Así, trabajabas en ¿no? la mañana? ¿Qué es lo que hacías? Uy, te hice de todo, mira. Sí. Mi mamá tenía un restaurante y trabajé en su restaurante tiempo después, porque al principio no me dejó, ¿no? Pero trabajé modelando para pintores, luego había un bar al que yo le surtía las cervezas, el alcohol, etcétera, ¿no? Eh, en algún tiempo trabajé en Garibaldi en la noche, también en un bar, era yo el bartender. Este, como mi mamá tuvo un restaurante, tenía yo, digamos, como esa experiencia, ¿no? Pues mesereando, haciendo cualquier cantidad de cosas. Creo que de mis épocas más estables laboralmente fue cuando trabajé modelando para pintores, porque eso era en la mañana, ibas un par de horas, ¿no? Te pagaban muy bien, entonces trabajaba yo eso como 2 horas, a veces dobleteaba, o sea, me echaba yo de a dos pintores por la mañana, ya a la nota, eh, pero con que tuvieras uno diario, ¿no? Ya con eso me alcanzaba para pagar mi escuela y pues mi gasolina y mis chicles, ¿no? Y a ver, ¿cómo es eso de modelar para pintores? Platícame, yo eso no. Fíjate, bueno, lo que pasa es que varias de la escuela, una de las chavas de la escuela que era del norte, o sea, había varias de la escuela que venían de otros estados de la República y que, claro, vivir acá, pues, ¿no? Y pues no las mantenían sus papás ni mucho menos, entonces sí le chambeaban. Y la modelada para pintores era algo bastante común, entonces yo también dije, pues, ¿cómo es eso? Hay cantidad de gente dando clases de pintura en la ciudad, ¿no? Entonces, una de las cosas que tienes que hacer cuando tomas clases de pintura, pues es dibujo al desnudo. Es como las lagartijas de los pintores, ¿no? Entonces tú vas, pues, tiene que haber una persona que se desnude y que se quede quieta 2 horas, pues, ¿no? Entonces, así. Entonces, en grupos de, ya sabes, de señoras, de estudiantes, de no sé qué, de no sé qué. Y hay como mucha rotación y mucha facilidad de que este, vayas pasando de un grupo al otro, pues porque está mucho más interesante estar pintando figuras muy distintas, ¿no? Pues así. Y en las tardes, ¿cómo era la escuela? ¿Quiénes eran tus compañeros, los maestros, la dinámica? Bueno, en las tardes era de 3 de la tarde a 10 de la noche la escuela, todo seguidito, era bastante intenso. Trabajo físico muy intenso y trabajo emocional muy, muy intenso, ¿no? La escuela de actuación es conócete a ti misma en 4 años, ¿no? Y es una madriza emocional en ese sentido, pues, ¿no? Es todo el tiempo como romper y romper y romper y romper toda la serie de estructuras de cosas que tú crees que eres, ¿no? Para de alguna manera neutralizarte, pero sobre todo conocerte, que eso es muy importante porque la actuación al fin y al cabo, pues es el uso de todas las herramientas que están de la piel para adentro, pues, ¿no? Incluidas las emociones o principalmente las emociones. Entonces, pues tiene que haber una conciencia absoluta, no solo física de para dónde se mueve tu pie y para dónde se mueve tu brazo, sino para dónde se mueve tu corazón, para dónde se mueve tu alegría, tu enojo, tu etcétera, pues, ¿no? Entonces, porque lo que vemos en el escenario es un personaje que siente y que está sintiendo para allá o que está sintiendo para acá. No solamente que dice cosas, porque las personas no solamente somos lo que decimos, sino todo el lenguaje corporal y todo el lenguaje emocional que brota, pues, ¿no? Y que se ve. Y eso es lo más interesante. Y este tipo de escuelas, como el CUT, como el Foro, como, ¿no? Han sido muy, como la Casa del Teatro, como un poquito la de Argos, han sido muy especializadas en eso, pues, ¿no? En la construcción emocional. Entonces, pues sí, emocionalmente era una madriza, porque además estás re chiquita y estás apenas medio entendiendo quién eres, entonces sí es un proceso de autoconocimiento súper fuerte y súper pesado.
vas tomando distintas materias, ¿no? La materia de actuación, que es básica, que la tomas, pues, yo creo que 3 o 4 veces a la semana, que es la más intensiva. Materias físicas como de expresión corporal, danza, acrobacia, ¿no? Y ahí le van variando. A veces combate escénico, a veces ahí, te digo, le van variando y te van agregando herramientas conforme van pasando los años. Materias teóricas como teoría dramática, literatura, una cosa que hacían en el foro que era muy buena de problemas sociales, económicos y políticos de México, un poco para estar ubicados en el, ¿no? En el México, literatura mexicana o literatura universal. Música, obviamente, música, canto, ¿no? Para que tengas expresión verbal. En fin, era una educación bastante completa, creo yo. No necesariamente en el momento la pude reconocer, pero como 2 años después, como que todo se asentó y dije, ok, ya entendí todo lo que me dijeron. Bueno, ya empecé a entender todo lo que me enseñaron. Em, ¿Quiénes eran mis compañeros de mi generación que sigan actuando? Bueno, está Rodrigo Vázquez, que me parece que ahora se nombra Rodrigo Sante, que está en la Compañía Nacional de Teatro. Mónica Huarte, que pues hace mucho cine y muchas cosas. Um, Gerardo Mancebo del Castillo Trejo, que es un dramaturgo bastante conocido, que murió hace muchísimos años. En el año 2000 murió Gerardo. Um, de otra generación, pero que también muy amiga, Fabiola Rivera, que ahora hace mucha producción de eventos, de espectáculos, produce los premios metropolitanos, ¿no? Es como muy, muy activa en este asunto de la producción. ¿Y tus maestros quiénes eran? Bueno, mis más maestros, por ejemplo, David Holguín me dio actuación 2 años. Fue muy bueno David Holguín. Rodolfo Obregón, Ludwig Margules me dio un semestre nada más. Eh, de mis maestros de danza, Rafael, ay, me va a fallar el apellido. De expresión verbal, por ejemplo, me dio Luis Rivero y también de canto, Luis Rivero, que era Fernando Torre Lafam, también me dio de expresión verbal, que otra institución. Hubo una francesa que nos dio un semestre, Florence Joget, que ahora hace documentales y cosas, más bien cosas de cine. Estuvo en México un tiempo. Lorena Massa me dio alguna clase. Um, bueno, Leopoldo Novoa, sin duda, me dio clases de música. Hernán del Riego por ahí me dio alguna clase. Luisa Huertas por ahí me dio una clase. Eh, Ana Ofelia Murguía me llegó a dar una clase una vez, creo que supliendo a Luisa Huertas. Padrísima Ana Ofelia. ¿Y cómo fue ya transitar de esto académico? Rafael Rosales, perdón, ya me acordé del bailarín Rafael Rosales y bueno, el marrano también, Marco Antonio Silva me dio clases de danza. Ahora sí. Y justamente cómo es transitar de este espacio académico en el cual están los maestros, los compañeros, está esta dinámica de estar en las mañanas corriendo y en las tardes también corriendo, a transitar ya algo profesional. ¿Cuál fue tu primer montaje? ¿Cuáles fueron esos retos y descubrimientos de tu propia profesión ya en el campo del escenario? Bueno, es un proceso bastante rudo, pues, ¿no? Porque a mi generación le tocó ese periodo de transición en el que se supone que los directoras te llaman por teléfono para actuar en sus obras y la producción estatal se redujo de forma tremendísima, pues justo a mí me tocó como esa transición en la que la producción estatal se reduce un montón, el FONCA empieza a tomar importancia, es decir, la producción hecha por el FONCA, que básicamente es compañías y equipos que se arman, ¿no? Y que van produciendo sus propias cosas. A mí me toca eso como el nacimiento de las compañías, de alguna manera. Y por otro lado, pues también esta transición era muy claro lo que era el teatro comercial, del teatro institucional o más académico, no sé cómo, o el teatro de arte que le decían en aquel entonces, pues, ¿no? A mí justo me toca la transición en donde las cosas ya se empiezan a mezclar y hay teatro bueno y teatro malo, punto, pues, ¿no? Y hay teatro que lo ve mucha gente y teatro que lo ve poquita gente, pues, ¿no? Todavía me toca ese momento en donde se hablaba que no importaba el público, que no importaba
si había 20 o 30 personas, porque el arte y este pedo. Entonces, pues no, es decir, además te lo cuento sin ningún problema. Yo no era precisamente la mejor de la escuela, yo no era precisamente como la promesa de mi generación, es decir, a mí me costaba muchísimo trabajo actuar, mucho trabajo, y sí reconocía que había cosas que mis compañeros podían hacer de forma mucho más fácil que yo, como llegar más rápido, ¿sabes? Y a mí me costaba muchísimo trabajo. Creo que tenía que ver con un asunto como de arrojo, sí, como de arrojo, como de atrevimiento emocional, pues, ¿no? Pero un día David alguien me dijo una cosa que me hizo mucho sentido y que me ayudó mucho, que me dijo, tú eres muy inteligente y eso no tendría por qué ser un estorbo, al contrario, ese tendría que ser tu camino a la construcción emocional, ¿no? Entonces, primero me le quedé viendo así, luego saliendo de la carrera de actuación tomé un curso de perfeccionamiento actoral con Raúl Quintanilla, ¿no? Que un poco era lo que se hacía en ese entonces, no sé si se sigue haciendo, es decir, que tomas cursillos para que los maestros te conozcan y te llamen a trabajar, ¿no? Pero en ese entonces Raúl Quintanilla me cayó increíble, hicimos como muy buen clinch, nos callamos muy bien y entendí un montón de cosas. O sea, su cosa teórica fue tan clara para mí, fue algo que a mí me sirvió mucho. Y además, eso, llegar a su taller, digamos, pues nadie me conocía, yo no conocía a nadie, entonces eso ves que siempre como que volver a poner en ceros el marcador. Y en ese taller me fue increíble, pues, ¿no? Así pude hacer unos ejercicios padrísimos, etcétera. Y entonces, pero en ese momento yo ya estaba, ahora sí ya me habían corrido de mi casa, entonces estaba yo empezando a trabajar en radio, en WFM, que sacaron una convocatoria de si tienes menos de 23 años, vete para acá, bla, bla, bla. Hice el casting, me quedé y empecé a hacer locución y empecé a hacer un programa de cultura con Ricardo Pollens, que también me dio clases en el foro. Y bueno, de eso vivía, ¿no? Por lo menos eso me pagaba la renta y el súper. Y entonces como que pude decir, ok, ¿qué quiero hacer? Y entonces llegó el cabaret. En el CUT empezaron a hacer cabaret con Tito Vasconcelos, justamente. Y entonces yo vi ese espectáculo y dije, estos se la están pasando bomba. Que si tú te fijas, ahorita que lo estoy diciendo, fíjate, pues por eso yo me acerqué al teatro, porque la gente se la estaba pasando bomba y se estaba divirtiendo y se estaba riendo mucho. Y entonces, claro, de pronto en el teatro intenso y este pedo, pues no, cuando entiendes te diviertes, pero mientras estás entendiendo sufres un montón, pues, ¿no? Entonces, yo los vi y dije, esta gente se la está pasando muy bien y se está divirtiendo, algo saben. Y entonces, pues dije, vamos a hacer cabaret. Y lo mismo que me pasó a mí, pues le pasó a Marisol y le pasó a Mariana Barberá, una actriz del CUT de aquel entonces. Y entonces le dijimos a Cecilia Sotres, que ella había estado haciendo cabaret con Tito en el CUT, pues que nos dirigiera un espectáculo, que queríamos hacer un algo de cabaret, no sabíamos cómo. Entonces Cecilia dirigió el proceso un poco como ella vivió el proceso con Tito Vasconcelos, es decir, tallereamos, bla, 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 y salió un espectáculo que se llamó Cabaret à Trois, que era la cosa más divertida, candorosa, inocente, con un angelote del tamaño del mundo, y que estuvimos con ese espectáculo como 2 años y triunfamos muchísimo. Es decir, para los parámetros del momento, de nuestra generación, etcétera, etcétera, pues estábamos triunfando un montón. Teníamos trabajo, el espectáculo era nuestro, lo presentábamos cuando se nos daba la gana y además de la taquilla. ¿Me explico? O sea, eso nos generaba dinero de la taquilla, lo cual era rarísimo. Entonces, la verdad es que ya aprendido a vivir de la taquilla en la primera, ya no la dejamos, ¿no? O sea, ya fue así como de no. Claro que el público importa, claro que tiene que haber público, claro que el público tiene que pagar. Digo, claro, añísimos después, ya cuando hemos tenido temporadas que en el CCB, que en la UNAM, que etcétera, que nos pagan y el boleto del público es muy barato, dices que bueno que exista porque sí está padre que la gente pueda pagar un boleto de 60 pesos o de, ¿no? Eh, pero sí está padre cobrar. Entonces, y eso lo agradezco mucho, pero pues de los primeros 10 años, claro que nadie nos pagó una nómina, pues, ¿no? Eh, entonces eso fue muy bueno, eso fue un gran aprendizaje. Y ya de ahí nos fuimos como hilo de media, empezamos a hacer shows y shows y shows y shows.
Tito justo por esas épocas abrió sus cabaretitos y ahí te fuimos, pues, ¿no? Y dimos funciones ahí primero los domingos, luego los domingos y lunes, luego los martes y luego ya con Tito los viernes y sábados, ¿no? Que ya era show estelar, ¿no? Y pues, nos divertimos, pero horrores, pues, y además eso, pues la gente se divertía mucho, pues, ¿no? Y, y ya empezamos a vivir de eso. Y en ese sentido yo te preguntaría también de algo que es muy importante, que fue ejemplo, y preguntaría un poco en qué momento histórico, si lo podemos decir, está la noche que raptaron Epifanía, que es tu Mm, prima como directora, mm, Gerardo Mancebo del Castillo, y que justamente también fue un hito. Yo me acuerdo que sí, veía notas y veía todo que decían que era un suceso. Platícanos de ese suceso. sí. Fue un proceso bien interesante. Claro, a partir del cabaret, yo empecé a hacer cabaret en el 97 para estrenar en el 98, ¿no? Y entonces de las primeras cosas que entendemos del cabaret es hay que leer el periódico, hay que escuchar las noticias y hay que estar enterada de qué país vives, ¿no? No necesariamente era mi interés en aquel momento, ¿no? Pero Cecilia nos dijo, ¿qué piensas así, no? Bueno, pues entonces ya le empiezas a entender a la política, empezamos también a trabajar con Tito, etcétera, y empiezas a entender. Y una de las cosas que yo me acuerdo que escuché en un noticiero con Carmen Aristegui, fíjate, que decía, hablaban del bono demográfico, es decir, esta circunstancia demográfica nacional en la cual había muchos jóvenes y era muy importante que toda esa franja de personas jóvenes, entre las que me encontraba yo, tuviéramos trabajo, etcétera, porque eso podía revertir los índices de pobreza. Pero a mí me empezó a interesar mucho la perspectiva de juventud. Entonces, yo llegué con mi carpeta al Festival del Centro Histórico y yo sabía que quería dirigir, eso sí lo supe desde que entré a la escuela de actuación. Me parecía que tenía yo como esa onda. Un día con Mauricio García Lozano, que era novio de una buena amiga, vi una obra que él hizo, su primera obra, y dije, este güey dirige distinto, está padre. Y entonces esa vez coincidimos en una fiesta, lo emborraché y le dije, déjame trabajar contigo, yo quiero ser tu asistente, no me pagues, pero déjame aprender. Que era lo que se hacía para aprender a dirigir, ¿no? En aquel entonces. Me dijo, sí, sí, claro, claro, claro. Y fui su asistente en bastantes montajes esos años. Entonces, claro, como al tercer o cuarto montaje, sí, por ahí, como tercer montaje, yo dije, yo ya quiero hacer mi obra, ya entendí por dónde, pues, ¿no? Y entonces le encargué a Gerardo, ya habíamos hecho Las tremendas aventuras de la capitana Gaspacho, una obra que escribió Gerardo justo para mi grupo del foro. Eh, y no manches, Gerardo como dramaturgo, que, o sea, fue así de, pues, ¿dónde estabas? No, o sea, nunca, él dijo, ay, voy a escribir la obra. Sí, ándale, pues ni riájale, nos llega con esto y era una locura. Entonces le dije, oye, escríbeme esta de Shakespeare que yo quiero, que, ¿no? La Noche de Epifanía, que la leímos alguna vez en el foro y me gusta mucho y no sé qué. Y entonces, pues él escribió su versión, pues, ¿no? Nada más terminó el primer acto, luego murió. Y Alfonso Cárcamo terminó el segundo acto. Entonces, tenía una cosa muy entrañable. Ese primer acto de Gerardo era perfecto, pero perfecto, porque el tipo ya estaba escribiendo muy bien. Eh, pues ahí se juntó el equipo, no sé qué, las actrices. Yo llevaba también ya varios años haciendo producción ejecutiva, porque cuando le hice a Mauricio la asistencia de dirección, se le fue el productor en el camino y me dijo, hazte tú la producción. Y yo dije, claro, porque pues, yo sabía sumar, ¿no? Entonces dije, claro, yo me la echo. Y me hice buena productora muy rápido y me llamó mucha gente y hice producción ejecutiva de muchas obras varios años. Entonces ya conocía a mucha gente, ya conocía creativos, creativas, actrices, etcétera. Entonces no me fue tan difícil armar el equipo y que me dijeran que sí, pues, ¿no? A una ópera prima. Eh, y entonces yo llegué al festival del Centro Histórico y les dije, aquí está mi carpeta, ¿no? Y les voy a decir qué problema tienen, porque ustedes están haciendo teatro para niños y teatro para adultos, pero no tienen teatro para jóvenes. Ni siquiera se les ha ocurrido. Y en este país, el 40% es joven. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y aquí yo les traigo una, porque hay que hacer teatro para gente joven. No es para adultos, no es para niños, es otra cosa. Entonces dije, pues mi ópera tecno, ¿no? Era una ópera tecno, según yo. Y que me gustaba mucho la música tecno. Y entonces, pues así la armamos, pues, ¿no? Y fue una gozadera y una delicia, pues con Rita Guerrero, que en paz descanse, Mayra Cérvulo,
con Cecilia Sotres, con Nora Huerta, con Magali Boisel, con Carmen Mastache, con Aide Boeto, fíjate nomás que le encaso, con Mónica Huarte. ¿Quién me falta? Me faltan dos. Ah, Yuriria del Valle y Mariana Gajá. Entonces, pues, sí. Y nos divertimos, bueno, pero como enanas. Claro, ya traía yo el callo del cabaret, que el cabaret agarras callo, pero mira, en dos patadas. Entonces, fue muy refrescante porque no me era difícil aventurarme escénicamente, o sea, no me aventurarme escénicamente y poner cosas escénicamente que aparentemente no venían al caso, ¿no? O sea, que como romper de pronto esos límites, o sea, mezclar Shakespeare con Thriller de Michael Jackson, ¿no? Como que esas cosas, y la gente se la pasaba bomba. Meter el absurdo, meter la farsa, de pronto no me era difícil porque estaba ya haciendo cabaret, pues, ¿no? Con el mejor gestito, pues, ¿no? Entonces, eso no me era difícil. Y me fue re bien, nos fue muy, muy bien. Pero digamos que también tú tienes un acercamiento mucho a los clásicos, Ah, me encanta Shakespeare, porque sí. también hiciste un Titus Andronicus que con Tito Vasconcelos, Ujú. bueno, yo la vi en el Galeón, me acuerdo, Sí, eh, sí. y también has hecho otras aproximaciones a los clásicos. Tú, ejemplo, en este caso, ¿cómo ves la idea de traer los clásicos a este presente y qué nos pueden decir ellos en este momento? Ah, no, bueno, yo soy muy fan de Shakespeare, muy fan de Shakespeare. El teatro isabelino, la cosmovisión isabelina la conozco bien. El teatro de Shakespeare me fascina, pero me fascina. Creo que son, creo que el teatro clásico es una súper oportunidad, ¿sabes? Es como una súper oportunidad de hacer un viaje en el tiempo, pues, ¿no? De ir al pasado y traerlo al presente y en ese sentido hacer como un viaje transversal entre lo que emocionalmente y lo que sí, lo que emocionalmente y lo que pasionalmente le ha preocupado a la humanidad. Pues, ¿no? Claro, este, la noche que raptaron a Epifania se llamaba La noche que raptaron a Epifania o Shakespeare lo siento mucho. Así le puso Gerardo Mancebo del Castillo. O sea, yo pues agarro los clásicos y los agarro de pretexto y con permiso, ¿me explico? Y no solamente le tijereteo, sino le subo, le bajo y yo digo, pues aquí la verdad es que en vez de decir esto debió haber dicho esto y con permiso. Y riájalo, y no tengo ningún empacho en hacerlo, sobre todo porque también me parece que hay que hacer una lectura no solamente contemporánea, sino también una lectura feminista, pues ¿no? Que eso es un cambio radical de este siglo. Y esa lectura me importa mucho. Pero, por ejemplo, en la noche que raptaron Epifania, de las cosas que más me importaba era hablar justamente del rol sexual, del rol de género, pues, ¿no? Siempre pensando que las obras de Shakespeare las acudaban puros hombres, pero en esta obra resulta que hay unos gemelos hombre-mujer, pero entonces ella se tiene que disfrazar de hombre y él se tiene que disfrazar de mujer, porque así dice la obra, pero pensando que eran hombres, entonces era un hombre que actuaba de mujer, que a su vez se disfrazaba de hombre. No, todos estos roles, todos estos juegos de roles no son gratuitos. Es decir, y Shakespeare tiene juegos de roles en toda su obra, miles. Siempre hay alguien disfrazándose de mujer o de hombre para pasar desapercibido, para ir de aquí para allá. Y estos juegos de roles no son gratuitos, entonces claramente ahí hay una preocupación importante, eso me interesó mucho. Luego hicimos una vez con las Reinas Chulas, hicimos Código Shakespeare, justo un espectáculo de improvisación que se suponía que nosotras en escena recibíamos el dictado de una de las tantas obras que Shakespeare no logró terminar de escribir, y entonces ahí la gente la iba a ver, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un trabajo de un año de investigación en donde leímos y analizamos toda la obra de Shakespeare, le encontramos un poquito como los trucos, ¿no? Para saber, ok, las obras de Shakespeare empiezan así, siguen así, terminan así, ¿no? Etcétera. Vocabulario, situaciones, construcciones verbales, etcétera, un montón de cosas muy interesantes. Son como, yo te diría, ahorita, por ejemplo, mis dos libros de códigos de vida son las obras completas de Shakespeare y la Biblia. O sea, es como si todo estuviera ahí, pues, ¿no? Y entonces depende por dónde lo leas y qué pedazos leas, lo que encuentres, al fin y al cabo, son compendios de sabiduría.
eso, me parece que los clásicos, si sobreviven, es porque son compendios de sabiduría. No todos los clásicos deberían sobrevivir, ¿no? Pero, pero muchos sí son, sin duda, compendios de sabiduría, ¿no? Y ya mencionaste ahorita a nombres que justamente van a ser, mencionaste a Marisol, a Cecilia, a Nora. ¿Cómo surge crear las Reinas Chulas? ¿En qué momento? ¿Y cómo deciden que ustedes van a hacer sus proyectos y que van a generar todo este trabajo independiente? Mm. Pues teníamos varios años trabajando con Tito, eh, mucho juntas Marisol, Cecilia y yo, y luego Nora por su lado, porque tomó un taller con Tito y entonces empezó a actuar en los shows de Tito. Y claro, vimos actuar a Nora y dijimos, no manches, ¿esta quién es? Está loca y qué chistosa es. Y entonces empezamos a coincidir en los shows de Tito, así tal cual, pues, ¿no? A actuar con él en sus espectáculos y tal. Y un día nos vio Jesús Rodríguez y entonces Jesús nos dijo, vénganse a actuar conmigo a un espectáculo que hizo con Eugenia León en el Auditorio Nacional, y entonces sobre cuentos de Cricri, y ahí fuimos, y no sé qué, yo hice a la princesa Caramelo, ¿no? Y empezamos a trabajar y trabajar juntas y trabajar y trabajar juntas. Jesús se dijo, pues deberíamos hacer un espectáculo, y yo le dije, ¿cuándo? Dijo, pues háblenme si quieren en la semana y vemos. El lunes yo le hablé y le dije, ¿cuándo vamos? ¿No? Porque pues, el hábito era como wow, ¿no? Entonces ya, pues empezamos a trabajar con Jesús y, uff, fue todo un aprendizaje. Y trabajando con Jesús, dijimos, bueno, pues nos dimos cuenta de que ya llevábamos varios años trabajando juntas. Y entonces dijimos, pues igual y ya habría que, o sea, empezó a ver como la necesidad de, o sea, ya éramos una compañía en términos prácticos, ¿no? Entonces empezó a ver la necesidad de nombrarnos. Y teníamos este juego a partir de un show que hicimos con Tito, de un personaje que hacía Nora, que decía, no, Reina Chula no te puedo atender ahorita, ¿no? Entonces en el camerino todo el tiempo jugábamos con, sí, Reina Chula, pásame esto, sí, Reina Chula, pásame el otro, no sé qué. Entonces, Liliana Felipe nos decía las Reinas Chulas. A partir de que escuchaba eso, le daba mucha risa, nos decía las Reinas Chulas. Entonces un día Jesús nos dijo, oigan, para el anuncio de la jornada que tengo que poner, es Jesús Rodríguez y Liliana Felipe en no sé qué con, no voy a poner sus nombres, son muchos y el anuncio es chiquito. ¿Cómo les pongo? Pues las Reinas Chulas. Y ya, el resto es historia. Y justamente en esa historia, pues podemos decir que hay toda una transformaciones tanto teatrales como tú lo planteas muy bien, sociales, políticas, económicas, culturales. Y hasta ustedes han recibido la medalla al mérito cultural y artístico por parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Entonces, ¿tú cómo ves ese trayecto de las Reinas Chulas y cómo han sido estas transformaciones? ¿Cómo las ves? Bueno, la verdad te voy a decir, hemos hecho un muy buen marketing, ahora que lo veo, ¿no? Es decir, nos hicimos compañía y entonces en ese momento trabajábamos con Jesús, eso significaba ganar un buen sueldo, porque Jesús ganaba, pagaba bien, ¿no? Entonces, bueno, por primera vez ganábamos dinero, ¿no? Y entonces empezamos ya a hacer cosas propias, porque habíamos estado haciendo muchas cosas con Tito, algunas cosas propias, pero sobre todo con Tito, impulsados por Tito, etcétera. Y aquí empezamos a pensar en hacer cosas propias ya como aparte, y ya teníamos un poquito más de dinero para producirlas o lo que sea. Nos contratamos a una persona, por ejemplo, para que nos hiciera prensa, ¿no? O sea, empezamos a pensar ya como más hacia allá. Y había una idea que empezamos a rolar, que en nuestros boletines de prensa siempre decían la mejor compañía de teatro cabaret en México, la única, porque era la única, ¿no? Entonces era la mejor. Entonces siempre hacíamos ese chiste idiota y a la gente le caía muy bien. El nombre a la gente le cayó muy bien, o sea, decíamos las Reinas Chulas, decía Reinas Chulas y se reían, ¿no? Entonces eso siempre nos ayudó un montón. Pero claro, empezamos a ver el panorama y nos dimos cuenta de que estaba por un lado Jesús, de que estaba por otro lado Astrid Haddad, de que estaba por otro lado Regina Orozco, de que estaban Pedro Comic y Carlos Pascual, no, pero no trabajaban juntos, no, y se llevaban bien, pues, pero no había como una cosa generacional ahí, no sé cómo decirlo. Y entonces empezamos a dar talleres de cabaret, y entonces empezó a haber un montón de gente haciendo cabaret. Cecilia y yo empezamos a dar talleres y dábamos un montón de talleres
no solamente en la Ciudad de México, sino por todo el país y tal, y empezó a haber mucha gente haciendo cabaret. Entonces, pues empezó a haber un movimiento y eso fue bien importante para nosotras. Y claro, luego Riájale, Jesús y Liliana nos dicen, ahí están las llaves, y les dejamos el changarro, cosa que no nos esperábamos, no tan pronto. Em, y entonces fue, ¡ah! ¿No? Sí, sí, pero qué miedo. Obviamente lo agarramos, pero sí fue toda una aventura. Entonces una de las cosas que dijimos fue, no vamos a sobrevivir solas. O sea, si el cabaret no crece, no va a crecer, no van a crecer las reinas chulas, pues, ¿no? Entonces, por eso fue tan importante empezar a darle impulso al género como tal y hacer el festival de cabaret, que después se hizo el festival internacional, y empezar, o sea, en esos tiempos la gente pensaba que hacer cabaret era hacer table dance, nada más, ¿no? Entonces fue todo un trabajo pues sí, de reconstrucción del género en términos de lo mediático, o sea, de explicarle a la gente, el cabaret es esta suma de cosas o puede ser esta suma de cosas. El cabaret es la herencia de la revista mexicana de la carpa. El cabaret mexicano es buenísimo. A nivel mundial es reconocidísimo. A nivel mundial es súper apreciado. Es muy investigado como un fenómeno escénico, social, bla, 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 ¿no? Por supuesto que empezamos a ir con las instituciones. ¿Y tú por qué no tienes beca de cabaret o qué? ¿No? Armarla de pedo hasta que lo logramos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era muy importante posicionar el género y claro, evidentemente al posicionar el género, pues nos posicionamos como las impulsoras del género. Entonces, me parece que fue una muy buena circunstancia. Pero sí, 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 sí fue un proceso más o menos consciente. Y luego en el camino, pues se nos cruzó el feminismo, y eso hizo toda la diferencia, porque entonces empezamos a hacer teatro de forma distinta, ¿no? Y no solamente eso, sino a molestar con que, ¿por qué chingados tenemos que estar viendo teatro machín? ¿Por qué tenemos que estar viendo estas cosas? ¿Por qué tenemos que estar padeciendo procesos machines? ¿Por qué hay menos mujeres directoras? ¿Por qué hay menos mujeres dramaturgas? Etcétera, 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 etcétera. ¿No? Y ahora justamente como lo planteas, o sea, ya con un espacio como el... hasta me acuerdo de la frase que era que de tanto pinche De hábito. tanto, de tanto buen hábito se hizo De vicio. tanto buen Uh hábito. Ajá, de tanto buen hábito, entonces nos hizo vicio. -huh. Y con un festival como el de Cabaret, y que justamente a mí me ha tocado ver a muchos compañeros de Cabaret que en todo momento todos han tallereado con ustedes, han trabajado con ustedes, se ha generado una comunidad. Mm. Y en ese sentido yo te preguntaría, ¿cuál es el cabaret que te importa a ti impulsar, que te importa a ti, Ana Francis, legar? A mí me importa muchísimo que el humor que se haga sobre el escenario transgreda pero no lastime. Eso es muy importante. Una cosa que aprendimos perfectamente bien de Jesús es no te puedes burlar de la víctima, hay que burlarse de los victimarios. Y Nora Huerta ha descubierto una cosa en dramaturgia que es súper interesante. Y mira, qué bueno que esta es una entrevista clavada de teatro, porque a la gente de teatro le va a gustar este detalle. En la dramaturgia siempre te dicen, los personajes de farsa caen por su vicio, ¿no? Tienen su vicio cómico, su vicio fársico, el vicio del personaje que lo pierde. El personaje necio es necio hasta la saciedad y eso lo pierde y cae en la desgracia. En el cabaret, descubre Nora Huerta, el vicio no es de los personajes, el vicio es social. Y eso es muy importante. Y eso es lo que pierden los personajes. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que criticar y lo que tenemos que satirizar es el vicio social y dejar a las personas en paz. Por eso, este asunto de lo que pasa es que la corrección política nos está matando el humor, no se hagan güeyes. Lo que pasa es que necesitan leer más y pensar más y atreverse a ser un poquito mejores ciudadanos, pues, ¿no? Y un poquito más partícipes de un otro mundo que se puede construir. Dejar de lastimar a la gente para hacer humor, porque eso no está bien. Entonces, a mí ese es el cabaret que me importa. Es decir,
Yo tengo un humor muy blanco y muy baboso. Yo me río de, o sea, un chiste, por ejemplo, que tengo pendiente, que siempre he querido hacer, es un personaje en el escenario diciendo, ya nos cargó el payaso, y que entre el payaso y que lo cargue y se lo lleve, ¿no? Ese es el humor que a mí me gusta, pues, ¿no? Um, y sobre esas cosas, las renachuelas hemos hecho millones de tarugadas, de mensadas y etcétera. Porque, porque la risa es una expresión de placer, de alegría y un decir, aquí estoy viva y lo celebro, pues, ¿no? Um, pero la sátira va hacia otro lado, la sátira va hacia el poder, hacia el abuso de poder, hacia eso. Y el humor, te digo, me parece que tiene que ser súper transgresor. Pero no tienes por qué burlarte de la gente porque tiene un determinado acento, porque tiene una determinada condición socioeconómica, porque tiene un determinado color de piel, porque tiene una religión. ¿Me explico? Eso no está bien. Entonces, esa diferencia, sí sé que nosotros somos en parte responsables y eso es creo que de mis mayores orgullos, pues, o sea, sí sé que nosotras empezamos a decir, esto no está padre, esto no está padre que te rías de eso, ¿no? Y ya lo mencionabas un poco, pero en comparación al mundo, como ya lo dijiste un poco, pero a ver, Ujú. profundizar un poco más, cómo se ve al cabaret mexicano y en comparación con lo que se hace en otros países, tú misma, ¿cómo ves el cabaret? Mm. Bueno, el cabaret mexicano es de lo mejor del mundo. Hay, eh, es, es, ¿qué otros lugares hay donde se hace un muy buen humor en castellano? En Buenos Aires, en Argentina, pues, pero sobre todo en Buenos Aires. Y en España, en Madrid, pero sí, sobre todo en Madrid, pues, ¿no? Pero, o sea, el mexicano es bueno, bueno, en serio, pues ninguno de los otros dos es mejor. Y eso es muy, muy reconocido. El humor sí tiene una cosa muy del idioma, pues, ¿no? Y mira, nosotros hemos dado funciones en inglés y hasta en portugués, pero, pero el humor sí está muy ligado con el idioma. Por ejemplo, nada que ver con el humor gringo, ¿no? O sea, el humor gringo está muy pegado al stand-up, muy con esas reglas, muy unas reglas de corrección política que no tienen que ver con lo mexicano, ¿no? Que son unas otras reglas, desde mi punto de vista, que tienen, de pronto son muy apretadas, ¿no? Em, y no necesariamente entienden lo popular latinoamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido, es visto en el mundo como algo muy exótico, sobre todo porque tiene esta mezcla de crueldad de pronto súper fuerte. El humor mexicano sí tiene una cosa que es bien cruel de pronto. Y me gustaría un poco hablar de un personaje, porque me dices, dos de tus libros, bueno, que tienes como tus libros de cabecera, las obras ¿Mm? completas de Shakespeare, pero también la Biblia. Y Sí, hace poco, cuando me meto a tu página, veo frases de Santa Rita que retomas de la Biblia, del sí, Génesis, sí. que retomas justamente creo que del Éxodo, o sea, de estos libros en los cuales es sorprendente encontrar ese tipo de frases. Entonces, a ver, si me puedes hablar de tus personajes, cuáles son los favoritos, cómo los vas preparando, cómo van surgiendo, qué transformaciones tienen ya cuando se contrastan con el público también. Mm. Bueno, Santa Rita es un personaje adorado, adoradísimo, que surge por accidente en un espectáculo de Nora Huerta. Hacía yo una escenita de 10 minutos y aquello era hilarante. Entonces ahí dije, bueno, es claramente este personaje, nada más me abrieron la puertita y tengo que seguir investigando porque aquí hay una beta bien importante. Pues, ¿no? Entonces, Santa Rita pues, es una virgen que se baja del altar porque las cosas están de la cachetada en el mundo y la gente ya no le está pidiendo milagros, ya le está pidiendo agua, pavimentación, etcétera, etcétera. Entonces diciendo, pues espérame, eso no me toca a mí. Entonces ella se baja con sus tenis para caminar el mundo, pues, ¿no? Y, y tiene esta perspectiva populachera, dicharachera, sobre la religión, porque la verdad es que en México pues, hay una buena parte de la tradición católica que es bien popular, que es básica, que tiene muy poco de católica y muy mucho de popular, pues, ¿no? Que es al fin y al cabo también mucho en la que yo me eduqué, pues, ¿no? O sea, aparte de ir a la iglesia el domingo en mi niñez, era pues, salir en el tianguis, y en el tianguis y comerte las galletitas y comerte el esquite y no sé qué, y la pachanga y bla, 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 pues, ¿no? Em,
Entonces, a partir de cómo es, ahora sí que a partir de lo que me enteré del catecismo, de lo que viví en mi casa, empecé a sacar a ese personaje. Y un buen día dije, a ver, ¿qué pasa si lo estudio un poquito más en serio? Pues, ¿no? Pues leí la Biblia, que nunca había leído. Me eché una lectura muy por encimita, ¿no? Como para entender un poco de qué trataba, qué onda, etcétera. Obviamente, como buena católica, conocía yo más del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento, ¿no? Pero me empecé a clavar en el Antiguo Testamento. Y me pareció una cosa muy interesante. Y luego ya de plano me puse a estudiar la maestría en teología, pues, ¿no? Que la estoy estudiando ahorita. Eh, y luego ya de plano me puse a escribir una novela sobre eso, ¿no? Es una novela en 3 libros, son 3 libros, ya acabé el primero y ya empecé el segundo, pues, ¿no? Entonces, pues es apasionante y es fascinante. ¿Cómo construyo mis personajes? Mm, bueno, siempre es en función del show en principio, ¿no? O sea, no es como que, sí, siempre es como en función del show. Y entonces vas construyendo a partir de los arquetipos, ¿no? Eh, y a partir de esos arquetipos les vas dando una personalidad propia. Yo construyo mucho a partir de la voz, fíjate, de cómo hablan, de no solamente el tono de voz que usan, sino el acento, las palabras que usan. Creo que soy como muy fijada en eso, es decir, me fijo muy bien cómo hablan las personas, el acento que tienen, cómo, y ahí leo un montón en cómo hablan las personas, pues, ¿no? En el tipo de palabras que eligen para comunicarse. Pues ahora sí que al principio en el principio fue el caos, pero, pero luego se hizo el verbo, pues, ¿no? Entonces, sí, me fijo mucho en eso y a partir de ahí voy encontrando. Y claro, bueno, ahorita que te digo, yo sigo en el estudio de la Biblia, estoy absolutamente fascinada, clavada. Pues desde entonces básicamente todos mis trabajos tienen como esa referencia, ¿no? Em, porque al fin y al cabo, en mucho, sin duda que la práctica religiosa ha sido históricamente el único lugar que han tenido las mujeres para poder estudiar y no cuidar hijos, ¿no? Em, y ese es un lugar bien importante, ¿no? Y por otro lado, pues sí, son compendios de sabiduría, ¿no? O sea, claro, si los lees literal, pues te pierdes un montón de cosas, pero a ver, pues léete la Ilíada y la Odisea literal, pues no se puede, ¿no? Hay que entender como un poquito el contexto y etcétera, y clavarse en los significados y tal. Y Santa Rita, que es un personaje que estrené en el 2006, pues ya le dio la vuelta al mundo, pues, ¿no? Es un personaje padrísimo, ya claro, ya tiene, el cabaret tiene eso, que hay personajes que pueden seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, que no se limitan a un espectáculo, sino que tienen vida propia. Y eso es fascinante. No creo que se pueda hacer mucho eso en el teatro. En el teatro hay una limitante sin duda de tiempo, pues, ¿no? De tiempo y de texto, pues, ¿no? Y en el cabaret los personajes pueden transitar por el tiempo y pueden hablar mucho más y tener mucha más amplitud de vida. Entonces, todas las frases que leíste de Santa Rita en realidad son adaptaciones, pues casi ninguna es literal de la Biblia, sino son adaptaciones que yo he ido construyendo, pues a partir de leer la Biblia, pues vas entendiendo cómo se escribe un versículo y cómo, ¿no? Eh, y eso ha sido muy divertido, ¿no? Y finalmente, y te agradezco muchísimo tu tiempo, Ana Francis, si tú pudieras definir para ti qué es el cabaret. Para mí el cabaret es la expresión escénica más divertida, contestataria e inteligente del teatro mexicano. Y es una manera de mantener vivo el interés y la responsabilidad artística para con una determinada tierra en donde te toca vivir.